Muy buenos a todos. Quiero hablar el día de hoy sobre Marcos capítulo 15 y el título de este mensaje es Una muerte significativa. Gente muere todos los días, unos pasan desapercibidos y otros son relevantes para la historia de la humanidad. Por ejemplo, tenemos el caso de Chris Schultz, que a sus 31 años dio su vida para salvar a su hijo el mismo día del fin de semana del Día del Padre, en junio del 2019. Todos dicen que él amaba a sus hijos más que a la vida misma. Muchos dicen eso, pero Chris lo demostró. Este padre amoroso entró en acción cuando su hijo de 3 años, Ashton, se cayó al agua en Long Bridge en Detroit Lakes. Ashton era un niño curioso de 3 años y muy aventurero. Se subió por la barandilla y gateando, luego cayó al agua. Alguien lo vio y este testigo dice que Chris al instante entró en acción y se tiró al agua después que vio a su hijo caer. Chris logró llevar a Ashton a la superficie, pero luchó por mantener su propia cabeza fuera del agua mientras entregaba su hijo a una mujer que estaba cerca de la orilla. Chris también se aferraba a ella, o al menos lo intentaba. Simplemente él no pudo aguantar más y la dejó ir. Un equipo de buceo sacó a Chris del agua media hora más tarde y murió en el hospital pocas horas antes del Día del Padre. Hay muchas historias como la de este padre que murió para salvar la vida de su hijo. Estas personas serán recordadas por sacrificar su propia vida por el bien de los demás. Sus muertes fueron significativas para esas personas que ellos salvaron. Y quizás sus muertes también puedan producir alguna reacción emocional en ti, pero no son muy importantes para tu beneficio. Pero hoy quiero mostrarte la muerte de una persona que es importante para ti, que es significativa para ti. Porque la forma en la que esta persona murió demostró que él era el Hijo de Dios. Y eso es significativo para ti y para mí. Quiero mostrarles que entre muchas razones, Jesús es el Hijo de Dios por la forma en la que Él murió. Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios, quiero invitarte a creer en Él. Si ya crees en Él, a continuar creyendo en Él. Y de eso es lo que voy a estar hablando el día de hoy. El punto principal de este mensaje es que creas en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios por su muerte significativa. Y esta afirmación no es una creencia vacía que solo termina con creer, porque la historia de Jesús es entretenida. Pero quiero invitarte a creer en el Hijo de Dios, porque su muerte te da vida eterna si tú crees en Él. Cree que Jesús es el Hijo de Dios por su muerte significativa. Y bueno, a través de Marcos capítulo 15, versículos 33 al 39, quiero invitarlos a creer que Jesús es el Hijo de Dios por su muerte significativa, por 4 razones que encontramos en Marcos 15, 33 al 39. Número 1, por la oscuridad de su muerte, en los versículos 33 al 34. Número 2, por las expectativas de los testigos, en los versículos 35 al 36. Número 3, la meta de su muerte, en los versículos 37 al 38. Y finalmente, número 4, la opinión de un experto, en el versículo 39. Cuando llegamos a este punto, en Marcos 15, a la crucifixión de Jesús, Él ya había proclamado, cuando Él estaba en la cruz, que Él es el Rey de Israel, y antes de llegar a la cruz. La mayoría de la gente se burlaba y le decía, si eres el Rey de Israel, baja ahora de la cruz para que creamos. Pero Jesús no bajó de esa cruz con vida.
Pero Él demostró que Él era quien Él dijo ser por la forma en la que Él murió en esa cruz. Cree que Jesús es el Hijo de Dios por su muerte significativa. Entonces veamos los primeros dos versículos 33 y 34. Marcos 15, 33 y 34, donde quiero establecer que su muerte es significativa por las tinieblas en su muerte. Por las tinieblas en su muerte. Déjeme leer Marcos 15, 33 y 34. Dice: desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios trajo oscuridad sobre toda la tierra cuando Jesús estaba colgado en la cruz y él estaba a punto de morir. Esto fue evidente para toda la gente. Imagínense, por ejemplo, las conversaciones entre algunos judíos preguntándose por qué estaría tan oscuro a la hora del almuerzo. Y allí estaba Jesús colgado en la cruz. Y durante 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, dice el relato, toda la tierra estuvo en tinieblas. Ahora, la oscuridad se asocia la mayor parte del tiempo con algo negativo. Por ejemplo, piensen en salir a caminar al parque en una mañana fresca, cuando el sol está brillando. Esa es una gran idea. Pero piense por otro lado, ir a caminar a ese mismo parque, por ejemplo, aquí cerca del parque de McKinley Park, pero a las 11 de la noche, cuando está extremadamente oscuro. Usted, por ejemplo, si hace eso, sentiría el miedo de lo desconocido. Una persona que quisiera robarle o hacerle daño, o un animal salvaje que salta en medio del monte y le saca un susto. No es una muy buena idea estar en el parque a las 11 de la noche, cuando está tan oscuro. Entonces, de este y otros ejemplos podemos entender que la oscuridad está asociada con peligro y mal. Y eso es también lo que pasa en la Biblia. Pero en este caso es aún más sorprendente porque la oscuridad vino a la tierra a mediodía. El tiempo en el que el sol debería estar brillando más fuerte, debería estar dando su luz más fuerte, es cuando vino la oscuridad. Pero nadie sufrió esa oscuridad más que Jesús. Esa oscuridad representa el juicio de Dios por los pecadores sobre la persona de Jesús. Jesús estaba muriendo por los pecados de los que creen en Él. Después de 3 horas de oscuridad, después de 3 horas en las que Jesús estuvo colgado en esa cruz, sufriendo en esa cruz la oscuridad, después de 3 horas de preguntarse en Jerusalén qué era lo que estaba pasando, el lugar donde Jesús estaba siendo asesinado, la luz regresó. El sol brilló su luz sobre la tierra otra vez. Y Jesús dijo esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estas palabras explican lo que estaba pasando. Como toda la tierra estaba en tinieblas en el momento en que Jesús tomó el juicio en la cruz sobre su cuerpo. El mundo entero también está en tinieblas el día de hoy. Pero esa no es una oscuridad de las 11 de la noche en McKinley Park. Eso es aún peor. Es una oscuridad espiritual. El mundo entero está en tinieblas porque el mundo entero ha pecado contra Dios. La oscuridad a las 11 de la noche puede traernos un poco de miedo. Pero la oscuridad espiritual es aún más aterradora porque dura para siempre. Y si hemos pecado contra Dios, estamos en tinieblas.
Y si estamos en tinieblas, no podemos estar con Dios, porque la Biblia dice que Dios es luz. Dios no tiene pecado, y el pecado no tiene comunión con Dios. Dios es perfecto, Dios es santo. Y los que están en tinieblas no pueden estar con Dios. No podemos tener comunión con Dios entonces, pero Jesús sí. Porque Jesús es luz. Jesús es el Hijo de Dios que por la eternidad ha tenido comunión con Dios. Porque Jesús no tiene pecado en él. No hay tinieblas en él. De hecho, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero en ese día en la cruz, palabras que solamente un pecador diría, Jesús clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, Jesús no pecó, pero se hizo pecado por causa de esos pecadores en tinieblas, como yo. Esos pecadores que creen en Él. Jesús tragó las tinieblas de los pecadores que se arrepienten y creen en Él y en su muerte. Jesús clamó a Dios a gran voz, sintiéndose abandonado por Dios. Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Y Él dijo eso porque todo el peso de las tinieblas de nuestro pecado estaban sobre Él. Jesús se sintió separado de Dios para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. Y es por eso que la muerte de Jesús es significativa para ti y para mí. Porque Jesús sufrió las tinieblas de una muerte que Él no se merecía, pero sufrió voluntariamente para salvarte. Murió en lugar de los que creen en Él. Cree que Jesús es el Hijo de Dios por su muerte significativa. Pero hay más razones para poder decir que su muerte es significativa y que Él es el Hijo de Dios. Y lo segundo está en los versículos 35 al 36. El segundo punto es, Él es el Hijo de Dios por su muerte significativa, por las expectativas de los testigos. Por las expectativas de los testigos. Versículos 35 y 36. Voy a leer esto para ustedes. Dice, cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Claramente los espectadores de la muerte de Jesús, o de Jesús en la cruz, no entendieron lo que Jesús dijo. Pero esperaban que Jesús no muriera, sino que bajara de la cruz. No entendieron lo que estaba pasando. No sabían que era necesario que el Hijo de Dios muriera en esa cruz y que Él voluntariamente había ido directo a la muerte. Lo único que les vino a la mente es que Elías, un profeta que hasta ese momento ya habían pasado 900 años desde que había tenido su ministerio, y ese Elías iba a venir a salvar a Jesús. Tenían una imaginación muy creativa, pero su imaginación podría estar motivada por el deseo de su corazón de ver qué es lo que iba a pasar, ver un milagro en ese momento. Quizás querían que Jesús efectivamente bajara, o que Elías bajara a Jesús inmediatamente de esa cruz y que de esa forma Él demostrara que él era el Hijo de Dios. Sería más fácil desde su perspectiva creer en Jesús si Jesús bajara de la cruz en ese momento. Y tal vez eso es algo que tú deseas también. Quisieras ver a Jesús con tus propios ojos. Quisieras que Jesús se te apareciera en el medio del lugar donde estás y que lo pudieras ver con sus ojos y escuchar sus palabras diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Sería más fácil creer, ¿no? Pero eso no es lo que hizo Jesús en la cruz.
y tampoco es lo que va a hacer Jesús hoy. Ahora, los testigos tenían razón en el sentido de que algo extraordinario estaba pasando en ese momento y estaban a la expectativa de ver un milagro. Y sí, algo grandioso estaba sucediendo en esa cruz. Pero estaban equivocados en el sentido de que Jesús no se salvaría de la muerte ese día, sino que salvaría a otros de la muerte. Tal vez pensaron que Jesús bajaría de la cruz y demostraría que era el Hijo de Dios. Pero no fue así como Jesús demostró que Él era el Hijo de Dios, sino que lo hizo muriendo. Y ese es el mismo llamado para ti si decides creer en Jesús. El cristianismo no es un viaje de prosperidad y una vida tranquila, amor y paz con todo el mundo mientras estamos acá. El cristianismo se trata de una cruz y muerte. El cristianismo se trata de una vida eterna que es prometida, no presente. Pero esa vida no es en este mundo. Esa vida es en un lugar mejor. Jesús te está llamando para que lo sigas mientras tomas tu cruz y mueres con Él, así como Él murió. Esto significa que mueres a tus propios deseos y a tu pecado para seguir a Jesús y su cruz. Esto significa el cristianismo. Y eso será hasta el día en que nos llame para estar con Él en el cielo por la eternidad. Todo esto es posible solamente porque Jesús murió en la cruz. Y así es como Él murió. Veamos versículos 37 y 38. Dice, voy a leer para ustedes, Marcos 15, 37 y 38. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Permítanme compartirles la tercera razón por la que Jesús es el Hijo de Dios por su muerte significativa. La tercera razón es por la meta de su muerte. La meta de su muerte, como acabo de leer en los versículos 37 y 38. Cuando Jesús murió, sucedió algo muy extraño en el templo de Jerusalén. La cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y ese fue exactamente el objetivo de Jesús al morir en la cruz. Esa fue su meta. Sí, Jesús quería rasgar esa cortina en dos, de arriba hasta abajo. Y podrías decir, ok, eso parece un poco extraño, pero si esa era la meta de Jesús, ¿por qué no solamente tomó un par de tijeras o un cuchillo y rasgó la cortina en dos? Eso sería más fácil. Bueno, la primera razón es porque, de acuerdo con un historiador, él dice que esa cortina era alrededor de 60 pies de alto y 4 pulgadas de grosor. Así que sería muy difícil agarrar unas tijeras y cortarlo. Pero la verdadera razón es porque esto sucedió como una representación de algo espiritual. Jesús partió en dos, no solamente la cortina, pero la separación entre Dios y nosotros, los que creemos en Él. Antes de que Jesús muriera, la presencia de Dios se manifestaba solamente al otro lado de la cortina en el templo. El acceso a Dios era limitado, pero Jesús rasgó la cortina en dos cuando Él murió en la cruz. Y ahora todos los que creen en Él tienen acceso directo a Dios. No hay necesidad de cortina, no hay necesidad de un templo en Jerusalén. Lo único que necesitas es creer que Jesús te da acceso a Dios por su muerte significativa. No hay separación entre Dios y los que creen en Jesús.
Jesús es el Hijo de Dios que murió para darte acceso directo a Dios si crees en Él. Pero hay una razón más para creer que Jesús es el Hijo de Dios por su muerte significativa. La cuarta razón es por el testimonio de un experto. En el versículo 39, el testimonio de un experto dice: y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Un centurión era un oficial romano a cargo de 100 hombres y seguramente es testigo de muchas ejecuciones. Podríamos decir que él era un experto en ejecutar personas crucificándolas. Tenía experiencia y vio a muchos ir a ese árbol de la muerte. Pero nadie como Jesús. El centurión fue testigo de la oscuridad. El centurión fue testigo de las palabras de los espectadores. El centurión era un experto. Pero ese fue su testimonio, sus palabras. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y ese fue un momento de entendimiento para este oficial romano, cuando Jesús exhaló su último suspiro. Este hombre murió como ningún otro. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este centurión se dio cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios, y tal vez tú también te estés dando cuenta de eso hoy por todo lo que estamos leyendo y aprendiendo. Pero eso no es suficiente. Dios no nos llama a reconocer los hechos de Jesús solamente. No. Dios te está llamando a creer, a depositar tu fe en Jesús como el Hijo de Dios que murió en tu lugar para darte la vida. Yo no sé si el centurión romano fue salvo o no. Él supo que Jesús era especial, pero no sabemos si él continuó su vida caminando, tomando su cruz y siguiendo a Jesús. Pero Jesús te llama hoy a creer, poner tu fe en Él. El cuerpo sin vida de Chris Schultz, este heroico padre que murió para salvar a su hijo, fue trasladado al hospital para donar sus órganos. De hecho, su hermano dijo que él iba a donar sus ojos por seguro, iba a donar algunos ligamentos, algunos tejidos de su cuerpo, y posiblemente iba a donar también médula ósea. Así que, dijo su hermano, todavía va a ayudar a muchas personas más. Un capítulo final heroico en una historia de sacrificio desinteresado. Chris Schultz hizo todo lo posible para salvar a su hijo. Y después de haber muerto, ayudar también a muchas otras personas. Pero Chris ya está muerto. Por otro lado, Jesús, a través de su muerte, rescató no solamente a una persona y ayudó a unos cuantos, pero a todas las generaciones de la humanidad, por la forma en la que murió y porque resucitó. Su muerte es mayor que cualquier otra muerte, porque Jesús no está muerto. Jesús no está en una tumba. La Biblia dice que en el tercer día Dios levantó a Jesús de la muerte y Él vive hoy. Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó para dar vida eterna con Él a todos los que creen en Él. No hay otro nombre, no hay otra muerte, no hay otra resurrección, solamente Jesús. Cree en Jesús, el Hijo de Dios que murió y resucitó por ti, para darte vida eterna con Él. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra, porque nos has hablado a través de ella el día de hoy.
pido que los hermanos que han escuchado sean transformados para seguir con pasión, creyendo en ti, Señor, y compartiendo ese evangelio de salvación. Y también las personas que no te conocen, que a través de este pasaje puedan ver que diste tu vida, Señor, de una forma significativa y especial para salvarles a ellos, así como nos has salvado a nosotros. Abre sus ojos para ver la salvación que hay en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones para salvación. Te pido todo esto en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.